Comenzamos entonces con la última clase de este ciclo 2021, ¿sí? Que por suerte hemos podido cubrir en su totalidad todos los jueves y están subidas al canal. Hoy queríamos cerrar invitándolo a nuestro compañero, a nuestro amigo César Trejo, ¿sí? Que va a exponer un tema muy interesante, que es la causa Malvina y la cuestión del tercero excluido, que algunos ya nos anticipó que era el tercero excluido, pero que él va a desarrollar seguramente muy bien. No sé, Gabriel, si querés decir algo y después comenzamos. No, simplemente, bueno, recalcar esto que vos marcabas, es la última conferencia de este ciclo trimestral que iniciamos promediando septiembre, donde nos propusimos analizar la relación tensa, contradictoria, polémica entre progresismo e ideología y pensamiento nacional, y creemos que, como decíamos el último jueves, anticipando la conferencia de César Trejo de hoy, qué mejor que hacerlo con un tema tan caro, ¿no? Al pensamiento nacional y a la causa argentina en Atlántico Sur como es la cuestión Malvinas. Y bueno, es un honor para Resurgir y para G21 cerrar este ciclo con el veterano de guerra de Malvinas, César Trejo. Cuando quiera, César, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Creo que Hugo tiene un afecto desmedido y un aprecio desmedido hacia mi persona para darme el honor de cerrar un ciclo donde hubo tantos y tan buenas intervenciones que quizá yo no dé la talla para poder tener el honor de cerrarlo. Pero bueno, cuando Hugo me combinaba a ponerle un título, que me demoré un poquito, porque lo medité, pero para hacerlo acorde con este ciclo que refiere justamente al progresismo y su aparición casi desmedida, desplazando al pensamiento y la doctrina nacional en muchos de los espacios que a nosotros nos generan afecto, y después voy a referirme específicamente a qué espacios y de qué forma, ¿no? Se me ocurrió que un término que vengo meditando hace algún tiempo, sobre todo cuando se dio algunos debates en relación al terrorismo de Estado y a la primacía, digamos, de ciertas simplificaciones históricas, filosóficas, políticas y más que nada ideológicas sobre la época de la violencia política en nuestro país en los años 60 y 70. Cada vez que uno intenta o diversos personas han intentado poner en cuestión las hegemonías o los conceptos hegemónicos que se fueron instalando acerca de ese debate, han producido reacciones violentas desde el punto de vista político, ideológico y de lo que algunos llaman la policía o el comisariado del pensamiento, ¿no? Pareciera que discutir el proceso de la violencia política, del golpe militar, no pudiera ser posible más que desde una sola mirada, desde una sola visión, ¿no? Y el caballito de batalla con que habitualmente se proscribió a esas voces es a partir, digamos, de la acusación de que uno suscribiría la teoría de los dos demonios. Entonces, a partir de esta mirada, si uno pone en cuestión
por ejemplo, el accionar de las facciones armadas irregulares que comenzaron a desplegar su actuación y lo intensificaron especialmente durante el gobierno democrático popular del general Perón, atacando cuarteles, secuestrando personas, poniendo bombas, matando policías. Si uno pone en cuestión todo eso, ya enseguida lo ponen del bando procesista y lo acusan de la teoría de los dos demonios, ¿no? Como que uno suscribe que habría un demonio de un lado, que es el terrorismo de Estado, es decir, el accionar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad durante el proceso, y del otro lado, el demonio de las fuerzas irregulares, de la guerrilla o del terrorismo no estatal, digamos. Y con eso, en general, se acallaban todas las voces, los grandes medios, y los pequeños también, es decir, los hegemónicos y los contrahegemónicos en esa fueron parejos, fueron sí, con total similitud, se acallaban las voces que podían poner en cuestión ese proceso histórico, tan doloroso, tan grave para la Argentina, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió, y como mi viejo había escrito un libro anterior, de alguna manera premonitorio de lo que vendría en la década del 70, analizando el Cordobazo, que se llamó Argentina, tiempo de violencia, editado por Carlos Pérez, editor, en el año 1970, pocos meses después de lo acontecido en el Cordobazo, porque ese libro de tono, yo diría, político-periodístico, registrando con testimonios todo el proceso de insurrección estudiantil y obrero en Corrientes, en Rosario y luego finalmente en Córdoba, porque el Cordobazo también fue precedido por el Rosariazo y el Correntinazo, ¿no? Y donde originalmente las muestras de rebeldía ante el gobierno dictatorial de Onganía procedió de los estudiantes, antes de que fueran, digamos, abrazados por el movimiento obrero, ¿no? En Córdoba. Pues bien, el libro de mi viejo llamó premonitoriamente Argentina, tiempo de violencia, que es lo que efectivamente sobrevendría de manera paroxística con posterioridad. Entonces yo en algún momento sobre Malvinas pensé en continuar eso, pero digamos contrarrestando y digamos a partir del significado de Malvinas, Argentina, tiempo de paz o tiempo de unidad o tiempo de reconciliación. Ahora, ¿qué es realmente lo que ocurre con estos debates y tantos otros a los que voy a hacer referencia? Que hay un tercero excluido, no hay dos demonios, hay un tercero excluido. En realidad, dos terceros excluidos. Dos actores excluidos en todos los análisis políticos, en todas las agendas que por ejemplo, que se debatieron hace poco en las campañas electorales de medio término para legisladores nacionales y demás. Hay dos terceros excluidos. El primer tercero excluido claramente es el pueblo argentino. Es decir, en nombre de el pueblo, vanguardias esclarecidas de uno y otro lado, arrogándose la representación de la comunidad argentina, lucharon contra el que consideraban el enemigo interno, ¿no? El argumento principal que está en los documentos y está en los discursos de las organizaciones irregulares es que las Fuerzas Armadas, en determinado momento de la historia argentina, pasaron a constituirse en una especie de policía represiva o fuerza represiva que impuso un plan de dominio de los imperios y de sus aliados oligárquicos. Y que por lo tanto ya no eran Fuerzas Armadas Argentinas, sino que oficiaban como fuerzas de ocupación, ¿no?
Entonces, como si fuera un enemigo externo que impone un condicionante interno, un factor interno, pero que trabaja como una fuerza de ocupación. Este era el argumento principal. Y que entonces, como esas fuerzas armadas ya no representaban a la Argentina ni al pueblo argentino, había que combatirlas creando fuerzas irregulares. Y esto como justificación, ¿no? Lo que fue en algún momento un proceso de resistencia a las dictaduras durante 18 años de proscripción de Perón, que fue una violencia que tiene una base constitucional, que es rebelarse contra el opresor, rebelarse contra el tirano, y que fue una violencia que no alcanzó grados de organización, ¿no? Es decir, no fueron orgas, fueron individuos que se juntaban entre amigos, que se conocían de la militancia, y que se juntaban generalmente en las cocinas de las casas particulares, y que organizaban, todo esto descrito por largas conversaciones con algunos miembros, entre ellos, y principalmente Enrique Oliva, que participó de la primer guerrilla peronista, los Uturuncos, y que cayó preso, tuvo varias cárceles, exilios, etcétera, etcétera. Y él nos describía, realmente no había el concepto de la orga en el momento en que se cometían actos de sublevación contra un régimen tiránico como era el de la fusiladora o los sucesivos gobiernos militares que proscribieron el retorno del general Perón durante 18 años. Eran casi inorgánicos, casi, diría, de grupos de amigos, de compañeros que participaban de la insurrección, incluso con anécdotas muy interesantes. Me acuerdo que una de ellas era que una vez, bueno, preparaban las bombas caseras, las molotov, una decena o docena de artefactos explosivos que salían por la tarde cuando oscurecía y tenían que regresar a sus casas a la madrugada. Al día siguiente iban a trabajar, la mayoría de ellos, y obviamente no podían volver a sus casas llevando una bomba, porque ponían en peligro a sus hijos, a sus familias, ¿no? Entonces, estos muchachos habían preparado 10, ¿no? Bueno, entonces había una radio que distribuía, digamos, los partes oficiales que quería la fusiladora, había una vía de tren que había que interrumpir las comunicaciones. Bueno, iban eligiendo así al azar, medio improvisadamente, los objetivos. Eran ya casi las 5 de la mañana y tenían que regresar a sus casas y les quedaba un artefacto sin explotar. Entonces, sin colocar. Y bueno, estaban regresando y no encontraban nada, ¿no? No encontraban nada. Entonces, en un momento dado pasan por una plaza y uno de ellos dice, ahí hay un monumento y ese monumento tiene nombre inglés. Ah, bueno, dice el otro, si tiene nombre inglés, quiere decir que es enemigo. Vamos y lo ponemos ahí. Pero bueno, fueron, pusieron el caño, reventaron el busto del personaje de nombre inglés, y a la mañana siguiente, al mediodía siguiente, se enteraron por la prensa de la dictadura que con grandes titulares informaba: las bestias peronistas atacaron al inventor de la penicilina, ¿no? Claro, era Fleming. Fleming, los muchachos no sabían quién era Fleming, dijeron, bueno, si es inglés, es enemigo. Entonces, bueno, ese tipo de anécdotas risueñas nos contaba Enrique Oliva, describiendo. Bueno, pero esto después se trastocó. Después los obreros, el pueblo que había manifestado esa insurrección fue desplazado de alguna manera en años posteriores por los sectores medios altos, que el Colorado Ramos describía casi haciendo un análisis sociológico y psicológico, que eran los hijos de los sectores gorilas que se rebelaban contra sus padres, ¿no? Los adolescentes o jóvenes que se rebelaban
con la ideología de sus padres, que la mayoría eran antiperonistas, eran gorilas. Incluso está el caso de Alzogaray, ¿no? El sobrino de Alzogaray, que se metió en el ERP, bueno, y tantos otros ejemplos así. Y ahí ya no había un sentimiento de insurrección y de rebelión contra un tirano, sino que había un sentimiento de insurrección contra Perón, ¿no? Porque todo ese accionar, yo recuerdo que era muy, muy pibe, mi vieja militaba en la Villa de Retiro con el padre Mujica, había una cosa que desapareció después, pero era algo así como asistente de salud, en un centro sanitario llamado Bichito de Luz, que estaba ubicado donde hoy está ubicado, donde la dictadura después construyó la terminal de ómnibus de Retiro. Era como una arboleda, un sector muy arbolado, donde estaba el centro de salud Bichito de Luz. Y ese centro de salud asistía prácticamente como centro de atención primario a todos los habitantes de las villas, que eran mayoritariamente en esa época bolivianos o de las provincias norteñas habitualmente. No había todavía muchos peruanos ni paraguayos. Y bueno, y ahí recuerdo que mi vieja me llevaba a las movilizaciones, a las reuniones de gremiales, a las reuniones políticas, siendo muy pibe, y obviamente también a las grandes movilizaciones. A Seiza ella fue sola, no me llevó, pero bueno, se salvó de la matanza, ¿no? De la matanza que hubo ese día, de la violencia terrible que ocurrió. Y recuerdo muy bien la plaza donde el general Perón acusó de imberbes y de fuerzas que se habían vendido al poder del dinero extranjero, ¿no? Y defendió, por supuesto, al movimiento obrero organizado y su tradición y su permanente defensa de la democracia y sobre todo el liderazgo del más grande conductor que tuvo la patria, ¿no? Pues bien, yo recuerdo esto y recuerdo también que en esas reuniones que me llevaba había muchachos de la tendencia, y yo no comprendía muy bien los procesos en ese momento, tenía 11, 12 años, pero recuerdo, a mí no me la contaron, que el odio que había contra Perón, ¿no? El blanco de los ataques no eran los militares ni los sectores liberales, el blanco de los ataques mayoritariamente era el general Perón. Esto a mí no me lo contaron, yo lo viví, siendo muy pibe, pero lo viví, ¿no? Chistes, como decir, en vez de las ruinas del Machu Picchu, el Pichu del Macho en ruinas, para decir que Perón, digamos, era un tipo que ya estaba en plena decadencia, que ya no era un impotente y demás. Cantos como Perón evita con minúscula la patria socialista, como que Perón evitaba a la patria socialista, que era su ideario, ¿no? El marxismo, el socialismo, etcétera, etcétera. Es decir, expresiones de odio contra Perón. Entonces, cuando me vienen a decir que no, que ellos son peronistas, bueno, digo, no, serán cualquier cosa, pero peronistas no son, ¿no? Ahora, toda esta discusión, esta reflexión necesaria, porque a los pibes se les explica una historia completamente distorsionada y simplificada, ¿no? Como si hubiera una única versión y ellos fueran dueños de la épica, ¿no? Cuando uno empieza o pretende debatir todo esto, hay como una especie de teoría o práctica de la cancelación. No se puede discutir. Esto está ya explicado por nosotros. Nosotros ya dijimos que Perón era esto, ¿no? Esto lo podemos ver bien en todas las producciones del canal Encuentro, donde han hecho decenas de audiovisuales y
y cosas explicándole a los chicos con el guión, algunas veces de Bonazo, otras veces de Feynman. Feynman, yo iba a decir el bueno, porque algunos lo califican de Feynman, bueno, no hay ninguno bueno, digamos, de los Feynman, ¿no? Con ese peinado a la señora que tiene, ¿no? A la señora de Barrio Norte que tiene Feynman, la filósofa, digamos, que de alguna manera siempre sus ataques disfrazados, elípticos, son ataques contra Perón, ¿no? Perón, el fascista, Perón, el que... Yo hace pocos días publiqué en mi Facebook, cuando fue el cumpleaños 70 de el señor León Gieco, que empecé a ver en las redes una cantidad de elogios al ídolo cultural de la progresía. Le dije, bueno, paren un poco la mano, a ver, ¿de qué estamos hablando? Este león no es un león, es un gato, ¿no? Como dicen ahora los pibes en el barrio, es un gato. ¿Por qué? Porque hace un tiempo, unos cuantos años, León Gieco publicó en el selecciones del Reader Digest y luego en otros medios que cuando él pensó el tema solo le pido a Dios, cuando se refiere a la parte, digamos, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente, no estaba dirigido como muchos interpretaron a Videla. Ese pensamiento, lo dijo León Gieco, lo confesó León Gieco, estaba dirigido a Perón. El traidor para León Gieco era Perón. Entonces yo me despedía, digo, mira, León, vos no sos un león, sos un gato, y que Dios te perdone, si Él quiere, lo que yo hago ni te escucho. Entonces hay una hegemonía cultural de sectores muy ligados a la tradición liberal que pretenden, digamos, erigirse en dueños de la verdad, pero que en realidad pertenecen al mitromarxismo, es decir, a una de las formas modernas, contemporáneas, de la ideología que dejó don Bartolomé Mitre a través de su interpretación de la historia. Y obviamente, como lo quiso hacer Mitre, con su diario La Nación y con su función de historiador, reconozcamos con mucho genio, con mucha calidad y muy eficientemente, ¿no? Porque dejó una universidad como la de Buenos Aires, dejó un periódico como La Nación y todo un sistema de ideas que fue calando profundamente en las mentes de los sectores medios. Pero estos sectores medios que han venido desplazando de la interpretación de la historia, de lo que se produce en la academia, a un tercero, que es el pueblo argentino. Y este desplazamiento del pueblo argentino lo vamos a ver también en Malvinas. Lo vamos a ver también con Malvinas. Ustedes saben que la inmensa mayoría de los soldados de Malvinas son hijos de trabajadores. Porque, bueno, la mayoría del pueblo argentino es de extracción trabajadora y humilde. Entonces, en la proporción, hubimos algunos regimientos de la capital federal o de algunas otras provincias donde había sectores medios, medio altos, pero la mayoría, la masa de las tropas, lógicamente, eran y son hijos de trabajadores y trabajadores ellos mismos, ¿no? Y justamente las historias épicas, heroicas, de los trabajadores en la guerra, digamos, del pueblo argentino más humilde en la guerra, son maravillosas, ¿no? Es decir, hay un montón de historias desconocidas, protagonizadas por los muchachos del pueblo argentino que se han silenciado, ¿no? La desmalvinización consistió en silenciar esas voces del pueblo que fue a pelear y de exponer como muestra universal
de todos los excombatientes a muchachos, digamos, de sectores medios, medio altos, preferentemente rubios, de ojos claros, capitalinos, a los que se les ha publicado o se les ha difundido en general su pensamiento y demás. Por ejemplo, el caso de Iluminados por el Fuego, el autor del libro, Edgardo Esteban, un muchacho rubio, sectores medios y demás, que de alguna manera vino a callar o a desplazar la voz de ese tercero excluido al que nuevamente se silencia y se sustituye su palabra, ¿no? El enojo de la mayoría de los soldados, compañeros de Edgardo, tiene que ver con ese silenciamiento, no tanto con lo que cuenta en sí mismo, que también hay enormes diferencias, sino el acallamiento, el silenciamiento de ese tercero. En el caso del tema de los derechos humanos, el terrorismo de Estado y toda esta cuestión, quizás los propios defensores, digamos, del tema de los derechos humanos, los que han buscado, digamos, llevar a juicio a los responsables de los crímenes y demás, quizás la mayoría no se percaten, pero la realidad es que esto funcionó con mucha eficiencia para posibilitar que la Argentina, en vez de reflexionar sobre una cuestión estratégica como es la defensa nacional, desarticulara hasta casi su inexistencia el sistema de defensa nacional. Es decir, aunque no haya sido un deseo de los promotores de la defensa de los derechos humanos y el revisionismo sobre todos los crímenes cometidos, yo creo que era necesario, pero el problema es que sirvió, fue funcional también al imperio para desarmar a la Argentina, para que nosotros estemos privados de uno de los elementos no excluyentes, no el único, de tener una política y una estrategia nacional y la capacidad disuasiva necesaria. Al tal punto que 40 y pico de años después de la recuperación de la democracia y a casi 40 años de la guerra, la Argentina se encuentre inerme y sin capacidad de la defensa. En el caso de Malvinas, obviamente este proceso de desmalvinización, de desplazamiento del pueblo, de la voz del pueblo, también contribuyó a ese proceso de desarme, de desarticulación del sistema de defensa y también del quiebre y la derrota espiritual de muchos sectores de la Argentina. Al punto tal que hoy nos encontramos con que hay un desparpajo de algunos sectores por directamente negar a la condición de argentinas de las Islas Malvinas, o la reducción de que es un tema absolutamente irrelevante para la Argentina, e inclusive deficitario, que provocaría déficit hacernos cargo de las Malvinas, o el desparpajo de algunas dirigentes políticas donde dice, bueno, cambiémosla por vacuna, ¿no? Es decir, un ninguneo, un extremo tal, incluso de desconocer el propio texto constitucional, que en su disposición transitoria primera nos habla de que Malvinas es una causa inclaudicable del pueblo argentino. Ellos que se llenan la boca de republicanismo, de reivindicaciones republicanas, en realidad desconocen a la Carta Magna, que debería ser como la Biblia para alguien que se dice republicano, ¿no? Es decir, yo defiendo la república, bueno, ¿cuál es el texto fundamental de una república? Su constitución. Y su constitución dice que las Malvinas son una causa inclaudicable del pueblo argentino, pero ellos se lo pasan por ahí, digamos, ¿no? Entonces, ¿de qué republicanismo estamos hablando? De un republicanismo abstracto,
puramente ideológico y cuando les conviene. O sea, respetan la Constitución cuando la parte que a ellos les gusta, el derecho de la propiedad privada, pero cuando se dice que todo el pueblo argentino, digamos, está comprometido con la recuperación de una parte del territorio, eso lo desconocen, no les interesa lo más mínimo. Entonces, este tercero excluido, de alguna manera, se va manifestando en distintas interpretaciones de lo que nos ha pasado en nuestro pasado reciente, la violencia política de los 60-70, el advenimiento de la dictadura, el proceso de interpretación de la guerra y la posguerra, y también se manifiesta cada vez más profundamente en el escepticismo de enormes porciones de la población argentina sobre el sistema democrático. En la última elección, si uno se pone desde el número, desde la matemática, el que verdaderamente ganó es la cantidad, el porcentaje de gente que no quiso ir a votar, o el que anuló su voto, y demás. Creo que si no ganó todos, la alianza Todos, ganó el escepticismo de aquel que directamente ni quiso ir a votar, o que anuló su voto. Y aún el que votó a una u otra facción política, todos sabemos muy bien que habrá un núcleo duro de odio hacia el opositor, sea los macristas, los que votaron a Macri en contra de Cristina y el kirchnerismo, y los que votaron al kirchnerismo por odio hacia el macrismo. Pero podemos decir que una inmensa mayoría, yo me animaría a decir un 60-65% de los argentinos, no nos vemos representados en ninguna de las facciones que estuvieron en la pugna electoral. Y si uno además analiza los discursos de uno y de otra facción principales, lo que se va a comprobar es que no hay nada que se le acerque a las preocupaciones esenciales del pueblo argentino. Hace muchos años que la discusión sobre el mundo, la política exterior, el contexto internacional, qué rol, dónde nos paramos, la Argentina, dónde se para, cuáles son sus aliados, sus enemigos y demás, no está en discusión. Hace muchísimos años, quizá en la misma época, no se habla del tema de la defensa nacional, no es parte de la agenda. En realidad, yo creo que se terminó esa reflexión desde la muerte del general Perón, que fue el único que daba cátedra con lenguaje entendible y que hablaba de los procesos de la política internacional, que era la defensa nacional, en un lenguaje entendible para cualquiera, porque Perón era además un gran maestro, un gran docente, ¿no? Dialogaba con las masas de manera sencilla, simple, como él lo definía, ¿no? Que es el peronismo, simple, práctico, humanista y cristiano, ¿no? Bueno, y eso era un ejercicio, digamos, pedagógico, ante las masas, ante el pueblo, explicaba. Bueno, entonces, lo que asistimos hoy es a que hay un desplazamiento, una sustitución. No se escucha al pueblo, no se escucha al pueblo. Con Malvinas es tan evidente. Nosotros, lo reitero, creo que ya lo conté en este ámbito y en otros, desde la Universidad Nacional de Lanús hicimos un muro de la memoria de Malvinas que consiste en algo muy sencillo. Cualquiera que vaya con un celular por cualquier pueblo, ciudad, aldea de la Argentina, va a encontrarse, va a toparse en algún momento con una manifestación, sea de un monumento, un monolito, un mural, una plaza, una calle, un negocio, de cualquier rubro, los nombres de las calles, tatuajes, en fin, una variedad infinita de muestras de cómo el pueblo argentino conmemora el enfrentamiento contra Gran Bretaña, cómo concibe esa confrontación,
¿no? Y es evidente, ahí está, ahí pone Néstor el tema de Gieco, ¿no? Cuando Gieco confiesa su odio hacia Perón y que lo llama traidor, ¿no? A veces pareciera que algunos definen cosas mirándose al espejo. No ven al personaje, se miran a sí mismos y ahí se definen, porque si hay algo más grande, si hay traición más grande, es haber utilizado las armas contra el conductor más grande que tuvo el pueblo argentino, ¿no? Esa es la verdadera traición, ¿no? Asaltar cuarteles, matar gente, secuestrar y enfrentar por las armas aquel conductor que el pueblo amaba y que ganó por el 65% de los votos cuando regresó, ¿no? Bueno. Entonces, cuando uno ve que el pueblo tiene estas manifestaciones clarísimas sobre Malvinas y lo analiza semiológicamente, a ver qué quiere decir con estos discursos, con estas imágenes, uno ve que los caídos en Malvinas son honrados como héroes nacionales. El enfrentamiento armado se lo ve como una lucha anticolonial. Y las siluetas de las Islas Malvinas, la Gran Malvina y la Soledad, que está en todo tiempo, o sea, en estos partidos que hay en estos días de la primera, en cualquier cancha que uno vaya, ve en todas las hinchadas, en todos los trapos, en todos los carteles, las Malvinas, la silueta de las Malvinas. ¿Y qué significa eso? Significa que el pueblo refleja en Malvinas su identidad como comunidad y como nación. Y ve en la silueta de Malvinas algo que está inconcluso, algo que es un grito de afirmación o de autoafirmación para enfrentar aquello que no somos y aquello que está incompleto, que es, en definitiva, nuestra emancipación nacional y nuestra independencia. Esto es lo que dice el pueblo. Ahora, cuando uno va hacia arriba, encuentra un discurso diametralmente opuesto. La recuperación de Malvinas es el manotazo de ahogado del general borracho, de la dictadura, para perpetuarse en el poder. Los muertos en Malvinas son pobres víctimas del terrorismo de Estado, de la dictadura. Ve una cantidad de sentidos que son antitéticos e irreconciliables con lo que siente el pueblo argentino. Y esta cosa irreconciliable de las clases supuestamente dirigentes, de las élites, se manifiesta en todo tiempo desde la muerte del general Perón. No hemos tenido de nuevo un proyecto nacional que nos una, que nos vertebre, que más allá de nuestras diversidades y nuestras diferencias, hagan posible decir, somos una nación, somos una comunidad organizada, somos un pueblo que quiere este destino, este es nuestro destino, hacia ahí vamos. Y esto es justamente porque hay una ruptura casi, ya no de irrepresentatividad, sino de negación de la representación. Es decir, hay una voluntad manifiesta de las clases dirigentes de las élites argentinas en contra del pueblo argentino, al punto que me permitiría afirmar que no hay un problema con la clase dirigente. La clase dirigente es el problema. Ellos son el problema, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados en nuestro revisionismo histórico, en lo que leímos de nuestros grandes pensadores nacionales, a hablar de la oligarquía. Hace poco, compañero Guillermo Moreno hablaba de la oligarquía. Yo cuando le preguntaba a Guillermo, le decía, bueno, pero Guillermo, ¿qué es la oligarquía para usted? No, son las 1000 familias. Y yo decía, pero hay otra oligarquía ahora. O sea, la oligarquía ya no es la oligarquía de la sociedad rural que ponía y sacaba durante los gobiernos conservadores, ponía
el gabinete, ponía al presidente, lo candidateaba a Patrón Costa. No, ahora hay una nueva oligarquía. Y esa nueva oligarquía no tiene apellidos castizos, Martínez de Oz. Sí, todavía hay algunos que participan del reparto y demás, pero esa nueva oligarquía hoy tiene apellidos más bien gringos, digamos, ¿no? El Zain, Eskenazi, Mitlin, Sigman, no son apellidos castizos, pero son la nueva oligarquía porque son los que tienen los recursos, son los que han hecho la guita y son los que de alguna manera impiden, junto en alianza con los ricos del mundo, lo que su santidad llama el imperio internacional del dinero, la oligarquía financiera internacional, son los que de alguna manera están produciendo el saqueo de la Argentina. Y a esa oligarquía financiera, económica, que nos está llevando a esta decadencia y esta prácticamente rumbo sin salida en nuestro sistema económico, donde el 50% de la población argentina está bajo la línea de pobreza, y donde millones carecen de un empleo y tienen que contentarse con el mero subsidio, que además está dentro de los planes de los bancos mundiales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, porque el subsidio no es un tema, como se dice, de los populistas, o como Milei o Espert hablan de los populistas. Cuando estuvo Macri, a través de Carolina Stanley, subieron los subsidios que había otorgado. Los subsidios son parte del sistema de contención para que los pobres no se emancipen y no reclamen lo que verdaderamente tenemos que reclamar, que es el trabajo genuino, que es la industria, que es la producción, que es la inclusión de la población que está expulsada del sistema económico a su inclusión a través del trabajo y de la producción. Entonces, esto de las organizaciones sociales y demás, que administran las cajas que el Estado distribuye a través de los subsidios, ya está planeado por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario. Y bueno, esto es para que los pobres no rompan el sistema político y podamos seguir saqueando a rajatabla y a diestra y siniestra las riquezas argentinas, ¿no? Como es efectivamente lo que se está produciendo en los recursos estratégicos, ya sean minerales, energéticos, alimentarios, financieros, de la inmensa riqueza argentina que está siendo saqueada. Y para esto hay que desplazar, y solamente mantener un sistema pseudo-democrático donde se supone que elegimos. O sea, hace 2 semanas atrás se supone que nosotros elegimos. Pero en realidad, los candidatos, como lo hemos visto en todas las listas, carecen absolutamente de legitimidad. Ninguno de esos candidatos tiene, o muy pocos, no digo todos, pero ninguno de esos candidatos tiene legitimación social. Ninguno viene de organizaciones, de largas militancias y demás. Los candidatos se inventan, se ponen por voluntad de vaya a saber quién. Generalmente tienen terminales en ONG o en sistemas de financiamiento externo que si uno empieza a revisar, y es un trabajo que habría que hacerlo sistemáticamente, ¿no? Cuáles son los circuitos de financiamiento externo, qué conexiones tienen, ¿no? Hay un candidato que siempre cae parado, que a veces es ministro, otra vez es senador, después es diputado, después es secretario de Estado. Me refiero a Daniel Filmo. ¿Cuál es la base social de Daniel Filmo? Bueno, yo les voy a decir, es la Flaxo y su financiador, la Fundación Ford. Y esto todos lo sabemos, eso. Todos sabemos eso. Ah, pero es un tipo simpático, que le gusta a los sectores medios, que no gana una elección, no está para eso, no está para eso. Como la izquierda tampoco está para ganar las elecciones. Está para joder, como siempre, ¿no? Está para hacer, incluso para desacreditar
porque ellos, no, contra el Fondo Monetario. Entonces, si después uno, desde otro lugar, cuestiona los acuerdos con el Fondo Monetario y demás, este es uno, ¿no? Está para eso, para estigmatizar a los que de alguna manera tenemos posiciones disidentes con las políticas, digamos, de los sucesivos gobiernos frente al endeudamiento y su vínculo con los organismos de crédito multilaterales. Entonces, si uno cuestiona eso, este Trejo es zurdo, no, Melgarejo es zurdo, como si nos pudieran acusar de eso, ¿no? Pero bueno, están para eso, las izquierdas están para eso, para estigmatizar a las posiciones nacionales, como en algún momento surgió por ahí un tal Biondini, que es un buchón del sionismo, bancado por los sionistas, para decir, bien, acá existen los nazis en la Argentina. Están estos tipos que usan un símbolo parecido a una esvástica, ¿no? Usan el bigotito cortado, así a los Hitler. ¿Vieron? Los que defienden, y hasta tienen algunos excombatientes de Malvinas, ¿no? Ya, están para eso, ¿no? Para el descrédito de las posiciones nacionales. Los que defendemos posiciones nacionales o te tachan de zurdo o te tachan de facho, nazi, ¿no? Y no somos ni eso ni lo otro, somos peronistas. Es el único pensamiento y la única filosofía política que de alguna manera le dio universalidad a la cultura popular argentina. El peronismo es hijo de la cultura popular argentina. Por eso se define simple, práctico, humanista y cristiano, porque así es el pueblo. Es nuestro pueblo. Y eso hay que desplazarlo. Hay que ocultar, por ejemplo, que las más grandes movilizaciones en la Argentina contemporánea, no son cuando vienen los Rolling Stones a tocar a River Plate, que sí llevan 50.000 personas. Las grandes movilizaciones son las peregrinaciones en devoción a la Virgen María, en sus distintas apariciones y advocaciones, como la de Itatí, como la de Luján, etc. Esas son las grandes movilizaciones. Pero eso no tiene lugar ni en la prensa hegemónica ni contrahegemónica, que de alguna manera son la misma negación de la cultura popular, de la fe del pueblo argentino. Hubo mucha gente en la movilización de Luján, sí, 1,5 millones de personas. Lo mismo pasa en Salta, lo mismo pasa en Corrientes, pero eso no tiene registro en la gran prensa ni en la cultura. Y para los sectores bien pensantes y la inteligencia argentina, eso es cosa de negros, de bárbaros, de ignorantes, porque la fe es una especie, como había dicho Marx, es el opio de los pueblos. Este es nuestro pueblo. Entonces, ese tercero excluido siempre se lo excluye de los grandes acontecimientos populares. Entonces, no importa tanto el 65% que votó al general Perón en su retorno a la patria, como los 1.500, 2.000, 3.000 combatientes de Montoneros, FARC, y su contraparte, asociada para mí, en el golpe, que fueron los militares del proceso, los militares liberales, ¿no? En una especie de trampa, ¿no? De pinzas, donde la mayoría del pueblo argentino fue víctima, porque lo que se habla siempre del terrorismo de Estado es su metodología represiva, que realmente fue criminal, secuestrando personas, torturando, matando, porque eran los manuales de los civilizados franceses que habían sido adoctrinados, que los habían llevado los yanquis a enseñar la guerra contrarrevolucionaria, y los yanquis a su vez se lo enseñaron a los estados mayores de toda América Latina. O sea, eso sí, ese pensamiento civilizado, ¿no? De torturar, desaparecer, secuestrar a personas. Pero esa no es la principal característica del gobierno dictatorial. La principal característica fue lo que el 2 de abril, otro 2 de abril de 1977, José Alfredo Martínez de Oz anunció que era el programa del proceso de reorganización nacional. ¿Y cuál era ese programa? Ese programa lo vemos hoy, aplicado
en la política cotidiana en la Argentina. Por ejemplo, la Ley de Entidades Financieras, que posibilitó y sigue posibilitando que un núcleo pequeño de personas decidan el destino de la Argentina a través del endeudamiento o del pago del endeudamiento. Martínez Dios anunció, vamos a volver a lo natural. ¿Y qué es lo natural de la Argentina? Producir vacas y producir granos. Basta de producir cosas que no podemos competir como es el tema industrial. Y ustedes recuerdan la famosa frase que de alguna manera se hizo pensamiento y que es, da lo mismo $1.000.000 vendiendo acero que $1.000.000 vendiendo caramelos. Que esa era la teoría monetarista. Bueno, así estamos. La Argentina canceló su proyecto industrial. No es casualidad. Los cientos de miles de industrias cerradas durante el proceso, ni durante Alfonsín, ni durante Menem, ni durante Macri, y también la concentración económica, la extranjerización de la economía argentina, al punto tal que hoy no podemos controlar ni siquiera el precio de la lechuga. La canasta básica, no podemos, los precios de los alimentos, donde la Argentina es productora de alimentos, no podemos parar determinar. La comunidad argentina no puede determinar cuáles son los precios de compra-venta de sus productos. ¿Por qué? Porque están en manos concentradas y mayormente extranjerizadas. Entonces, no es casualidad lo que nos ocurre, ¿no? No es casualidad lo que nos ocurre. Cuando los economistas nos quieren explicar extraños mecanismos bursátiles del precio del dólar, del precio de cosas, nos están verseando. Lo que está ocurriendo básicamente es que no tenemos la soberanía para determinar nuestra independencia económica, ¿no? Que era una de las 3 banderas del movimiento nacional. Y por lo tanto no somos soberanos políticamente y por lo tanto no podemos aplicar la justicia social. Entonces, yo quiero reflexionar que el tercero excluido es el pueblo. Ahora, ¿cómo hacemos con esta dirigencia y con este sistema para que el tercero excluido se vuelva a incluir? Y la única manera que, en mi caso, y pongo a consideración, es lo que con Hugo Melgarejo y otros compañeros y compañeras propusimos hace poco tiempo, y vamos a llevar adelante en el próximo año, en el 40 aniversario de la recuperación de Malvinas, que es enfrentar a nuestros enemigos históricos y ponerles nombre y apellido, y dónde y cómo intervienen en los procesos de saqueo, en los procesos económicos, y cuáles son sus empleados, es decir, explicar el mecanismo real de saqueo de la Argentina, de empobrecimiento y de destrucción del proyecto nacional. Ponerle nombre y apellido, no hay que temerle a eso. Hacerlo con prudencia, nosotros no somos loquitos, no estamos instando o instigando a la violencia. Nosotros sabemos que la violencia en general le ha servido al enemigo, cuando impulsó, como bien lo estábamos describiendo hace un momento. Nosotros no estamos... Pero sí ponerle nombre y apellido a las cosas. Ponerle nombre y apellido, por ejemplo, y cantidad, y número, a cómo es el saqueo de nuestras riquezas minerales hoy en la Argentina. Nadie habla de eso. No hablan los partidos políticos de ningún sector, no habla ningún medio de prensa, ni Clarín, La Nación, pero tampoco Página 12, ni otros pasquines del otro lado. Nadie habla de eso. Es ausente. ¿Y por qué? Porque, bueno, muchachos saben cómo tallar las voces. Pero si hay que ponerle número. Alcira Argumedo, antes de fallecer, hizo un aporte significativo cuando analizó y puso en visibilidad un estudio realizado por ingenieros tucumanos de la Universidad Nacional de Tucumán, que habían estudiado sin mucha profundidad, porque hay mucho hermetismo sobre esto, pero la explotación de las llamadas tierras raras en no argentino, ¿no? Catamarca, La Rioja,
también en el Cuyo, en San Juan, donde de unos 34 minerales que conforman esa definición de tierras raras, son extraídas sin prácticamente declararse, y donde en las planillas, en los Excel, que informan las mineras, informan 2 o 3 minerales, el oro, la plata, manganeso, pero no el conjunto de, o lo que está pasando ya con el litio, que se proyecta como un mineral estratégico porque participa, es utilizado por las tecnologías de punta, y donde la gran parte de los yacimientos de litio están en la Argentina, Chile y Bolivia, y somos incapaces de pensar una empresa trinacional, boliviana, chilena y argentina, para tener el monopolio de ese mineral estratégico y ponerle nosotros el precio. No, estamos llamando a empresas, a corporaciones transnacionales, para darle por un precio vil todo ese recurso, ¿no? Entonces, esto ocurre cuando hay el tercero excluido. Y la única forma de que el tercero excluido se vuelva a incluir es tomando el protagonismo, volviendo a la comunidad organizada, volviendo a definir qué somos y qué no somos. En fin, escuchar la voz del pueblo, ¿no? Perón decía que la verdadera democracia era aquella que los gobiernos hacían lo que los pueblos quieren. Esa es la definición de la democracia. ¿Y hace cuánto que en estas tierras los gobiernos hacen lo que los pueblos quieren? Yo creo que la última oportunidad fue del 74 al 76, no recuerdo otra. O sea, en mi casi 60 años, que voy a cumplir el año que viene, yo recuerdo nada más que esa instancia. Después nunca más ocurrió eso. Es decir, la democracia real, donde los gobiernos hacen lo que los pueblos quieren, está excluido acá. Y acá hay un acerto de un personaje realmente que está espantando, que es Milei, ¿no? Milei tuvo un solo acierto en esta campaña, que creo que lo introdujo a la arena política, que es definir a esta clase dirigente como la casta, ¿no? El acierto de ese tipo fue la casta. El problema de Milei es que él recomienda como solución lo que en realidad es un veneno, ¿no? Porque él reivindica el liberalismo, ¿no? Orgullosamente dice el liberalismo. En realidad está recomendando, de alguna manera, a ver, convengamos, ni el liberalismo ni el marxismo han estado en estado puro en ningún lugar del mundo. El socialismo real no fue el comunismo, la idea de Marx, ni ningún régimen capitalista se acercó a un pleno liberalismo, porque el liberalismo ha sido, de alguna manera, una herramienta ideológica de dominación de los pueblos, porque nunca hubo libertad de comercio puro. No hubo ningún país en el mundo que hubiera libertad de comercio puro. La libertad de comercio se enunció cuando ya, por ejemplo, Gran Bretaña, gran motor de la revolución industrial, había protegido durante 2 siglos sus industrias textiles, del carbón y demás, y había logrado un desarrollo industrial que podía avanzar sobre el resto de los países imponiendo sus condiciones. Y ahí es donde vende el libre cambio. Pero antes, la reina de Inglaterra, la reina Victoria, había impuesto actas, como le llaman ellos, acts, leyes, donde el que introducía un paño de Alemania o de Francia le cortaban la mano y lo metían preso directamente. O sea, no había libertad económica. La libertad económica fue en un proceso posterior, cuando tenían que ganar mercados para sus industrias. Entonces, ahí inventaron el libre comercio. Ya no hay, nunca los regímenes liberales o marxistas lo podemos encontrar en estado puro. Pero en nuestro país es peor. ¿Por qué? Porque, como decía don Arturo Jauretche,
lo que aparecía como el león africano con una melena gigantesca, cuando lo veíamos en nuestra tierra, es un puma. Es decir, es de la misma especie, pero cambia. Y acá el liberalismo se aplicó no con la libertad de mercado, se aplicó a sangre y fuego. Se aplicó con golpes militares, con crímenes, derrocando gobiernos, como el de Perón. Acá el liberalismo se impuso a sangre y fuego. Entonces, ¿qué libertad de mercado había? Era la libertad de mercado de las grandes potencias para destruir el sistema industrial argentino. Eso fue el liberalismo acá, no fue otra cosa. ¿Y qué fue el marxismo? La asociación con ese liberalismo, con esas clases dirigentes imperantes imbuidas de liberalismo, y la asociación por izquierda para, digamos, derrotar a los movimientos populares, como lo vimos en el caso del golpe militar del 76, donde los milicos tuvieron, obviamente, y sus titiriteros tuvieron los argumentos por la violencia política que se imponía a través de del ejercicio de las organizaciones irregulares, ¿no? Entonces, recuperar el protagonismo, recuperar la comunidad organizada, identificando el enemigo histórico, identificando los nuevos procesos internacionales, sin dogmatismos, con un enorme realismo político. Tenemos una doctrina que nos enseñó a pensar en la realidad, no en las teorías, en pensar los problemas, no las ideologías. Tenemos esa doctrina. Por lo tanto, por eso yo decía que el aporte de Gabriel Fernández el otro día, si bien nos pone un mundo inaprensible, nuevo, que incluso a veces entra en contradicciones con nuestra formación, nosotros tenemos que tener la capacidad de comprender esos procesos, de pensarlos y de adaptarlos a nuestras necesidades y a nuestros proyectos, ¿no? Tenemos que, es decir, las tecnologías per se no son buenas ni malas, son lo que cada uno quiere hacer con ellas. Un cuchillo no es bueno ni malo. El cuchillo no tiene ética moral. El cuchillo es una herramienta. Puede servir para cortar un pedacito de carne para el asado, o para cortar para los veganos una lechuga, o puede servir para asesinar y cortarle el cuello a alguien. Bueno, pero el cuchillo no tiene la culpa, digamos. Bueno, esto es lo mismo. Las herramientas tecnológicas, si bien tienen una dirección, una conducción de núcleos predominantes, hegemónicos en el mundo y lo usan para sus fines, también nos sirven, por ejemplo, para poder comunicarnos en estos momentos por esta vía, que de otra manera nos sería más dificultoso, pero tendríamos que ir a algún lugar, que seguramente Hugo nos llevaría al hotel de los amigos sindicalistas, como nos pasó, o nos reuníamos en algún sindicato, o en algún patio de alguno de nosotros, que tenga esa suerte de tener un patio y una plantita. Pero bueno, podemos hacer cómodamente nuestra casa con esta tecnología. Bueno, entonces los usos pueden ser diversos. Ahora, no hay la única mística que todavía subsiste en la cultura popular es la cultura de la independencia, la soberanía, es todavía el pensamiento vigente de San Martín, de Belgrano, de Güemes, de los caudillos. Esa es una parte constitutiva de nuestra cultura que todavía está vigente, ¿no? La libertad del gaucho. Y esa tradición es la mejor tradición que nosotros tenemos que retomar, no por la tradición en sí, sino porque eso nos define y de alguna manera nos da el impulso para el futuro. Ahí decía Patricio Lons, un hispanista. Bueno, yo también reivindico el hispanismo como una cuestión constitutiva de nuestra cultura. Ahora, no nos engañemos. España es la prostituta del capitán anglo-norteamericano. Hoy. La mayor parte de la riqueza que está depredándose en el Atlántico Sur en estos momentos la compran los chinos, que supuestamente es nuestro primer socio comercial, y los españoles, y los gallegos, que se los llevan, que es la puerta de entrada
España y Galicia, la puerta de entrada de todo el saqueo de nuestra riqueza hictícola en el Atlántico Sur, bajo licencias piratas otorgadas por el gobierno ilegítimo de las islas, y se la llevan vía España y la entran a la Comunidad Europea. Entonces, está bien reivindicar nuestras raíces culturales, que son parte constitutiva junto con las tradiciones prehispánicas y luego lo criollo y demás. Todo eso yo estoy de acuerdo. Ahora, no nos engañemos. Hoy no es la madre patria. O en todo caso, es una madre prostituida que ha vendido a sus hijos, ¿no? Porque la privatización de YPF fue vía la mascarada de Repsol, que no existía prácticamente antes de comprar YPF, porque España no tiene una gota de petróleo. Una empresa que empezó a cotizar en bolsa, pero detrás de eso estaban los capitales de la British Petroleum, la mayoría accionaria de los ingleses. No jodamos, seamos realistas. Y en todos los procesos de privatizaciones, España cumplió ese rol. Gerente de Relaciones Públicas con Argentina y con el resto de los países latinoamericanos, pero para llevarse la parte del gerente, el salario del gerente que de alguna manera vende a sus amigos y demás al capital anglo-norteamericano. Ese es el verdadero rol de España hoy. Convengamos, no nos mintamos. Porque si no reivindicamos una madre patria que ya no existe. Y aparte, por algo, nos cagamos a tiro con ellos y los derrotamos. Entonces, la idea es, ni amo viejo, como decía Belgrano, ni amo viejo ni amo nuevo. Nosotros somos otra cosa, somos otro invento que está absolutamente en manos nuestras, donde debemos reconocer el componente prehispánico, el hispano, pero ya no somos ni una ni otra. Por eso tampoco el indigenismo mentiroso, utilizado por la inteligencia británica a través de Boston y los mapuches y todo esto que estamos viendo hoy, que no es otra cosa que una mascarada también para disolver y apetecer el territorio patagónico y tantas riquezas que nosotros tenemos en esas tierras. ¿No? Ni indigenismo ni hispanismo, somos otra cosa. Somos todo eso mezclado, pero nuevo. De carácter multígeno, decía Scalabrini Ortiz, pero no podemos ni soñar con el regreso a Roma, ¿no? Como decía el profesor Romano, Gerardo Romano, digamos, no Gerardo, el gran pensador. No somos Roma, no somos España y tampoco somos Abya Yala, somos otra cosa. Somos todo eso mezclado, pero algo nuevo. Y por lo tanto, en esa tomar las mejores tradiciones, pero tener un pensamiento, una doctrina que ya la tenemos, que es la doctrina justicialista, pensando las realidades del presente y el futuro. Y en eso, la causa de Malvinas se vuelve un tema, coincidimos con Hugo y con tantos otros compañeros y compañeros, se vuelve una causa que actualiza el movimiento nacional y nos pone un enemigo claro, nos pone una bandera de unidad nacional, nos pone un sistema de relaciones de subordinación económica y de saqueo económico, y señalarlo, aprovechar este 40 aniversario de la recuperación. Yo, la verdad, todo lo que dice, no, porque hay que devolver a los excombatientes, reconocimiento, no sé, yo no quiero ningún reconocimiento. El mejor reconocimiento que tenemos que tener los combatientes es que el resto de los argentinos y las argentinas nos pongamos a pelear por la misma causa que murieron nuestros compañeros y lograr la definitiva integración de nuestro territorio. Medallita, diplomita, toda esa retórica de la que vamos a asistir y vamos a ser testigos el año que viene, no sirve para nada. Si lo que hay es pura retórica y cháchara hueca, como decía don Vicente Leónidas, es pura cháchara. Bueno, nosotros no queremos pura cháchara, queremos que la Argentina se ponga de pie, que le ponga freno a los enemigos y que empiece a recuperar y empecemos a reconstruir el poder nacional, que no puede estar exento del poder popular, porque no hay nación sin pueblo. No hay nación sin pueblo, y no hay pueblo sin nación. No hay democracia sin pueblo, decía doña Valeria Ríos de Ramos, madre del héroe caído Hilario Ramos,
del crucero General Belgrano, en una película que filmamos hace unos años, llama Locos de la Bandera, decía, no hay democracia sin pueblo. Esta es una democracia vaciada de pueblo, es una nueva oligarquía, porque además de esa oligarquía económica que yo les mencioné, de los nuevos apellidos, ya que no son los patricios o la oligarquía terrateniente, sino son esta nueva oligarquía financiera que se apodera de los recursos argentinos, también hay una nueva oligarquía en el factor político. O sea, desde de alguna manera, la definición aristotélica de lo que es la oligarquía. Este sistema es oligárquico, no es democrático. Porque para los desafíos, todos sabemos, todos los que estamos acá y muchos más, sabemos que si uno lleva estas ideas en el seno de lo que es el Partido Justicialista, ni hablar de los otros partidos que componen o suponen que integran el Frente de Todos, cualquiera que lleve estas banderas es absolutamente desplazado y no puede ser candidato ni a consejero vecinal. Ahora, si uno habla de negocios, habla de reparto, ahí sí puede tener un puesto. Pero todos sabemos muy bien, entonces eso es una oligarquía, porque es un proceso de selección del régimen. Esto lo decía muy bien el otro día Gabriel Fernández cuando decía nuevo orden mundial, es nuevo régimen mundial. Y a mí me dejó flotando que esto también es un nuevo régimen oligárquico. Lo que estamos viviendo en la Argentina, no hay democracia, es un nuevo régimen oligárquico. Y para terminar con ese nuevo régimen oligárquico, no vamos a poder esperar que el propio régimen produzca un cambio. Hay que producirlo desde afuera del régimen. Y eso es con la organización popular. ¿Y cómo lo vamos a organizar? ¿Con las banderas feministas? ¿O del transexualismo? ¿O de las nuevas tecnologías? No, lo vamos a hacer con las banderas históricas, soberanía política, independencia económica y justicia social. Y si nosotros logramos explicarle a nuestro querido pueblo que ese sentimiento genuino que tiene Malvinero se puede convertir en proyecto, y logramos explicar que la pobreza que están viviendo el 50% de la Argentina en forma dramática tiene que ver con el saqueo de nuestros recursos perpetrado en esta nueva oligarquía con el sistema de saqueo internacional, entonces probablemente, y que lo que está ocurriendo con sus hijos, que no puedan tener una vida digna, un futuro digno, que nadie puede tener un palmo de tierra, una casa, buena alimentación, acceso a la salud digna, un empleo, etcétera, etcétera, tiene que ver con el sistema de saqueo en la Argentina, y que no por casualidad los mismos que ocupan las Malvinas son parte del entramado de ese saqueo, y que la única forma de detenerlos no es con unas Fuerzas Armadas que no existen, que no tenemos hoy, pero que algún día, cuando estemos mejor, tenemos que ir recuperando, ¿no? Y tomar el destino en las propias manos, que es, en principio, tener conciencia. Decía Fran Fanon, ¿no? El esclavo empieza a dejar de serlo cuando tiene conciencia. Y nosotros tenemos que decir las cosas como son. Argentina no es un país pobre, es un país saqueado. Nosotros no tenemos una dirigencia política democrática, tenemos una nueva oligarquía. Y lo que hay es un sistema de saqueo. Es cierto, hay una casta, pero lo tenemos que decir desde el campo nacional, no desde el campo del enemigo como Milei, que es un empleado de los bancos, es un empleado del sistema oligárquico, aunque él se proponga otra cosa. Y por eso, fíjense que con dos boludeces que dijo, sacó el 17%. Y no por sus ideas libertarias, ni porque... De los votantes de Milei, nadie debe conocer a von Hayek. Nadie debe haber leído a los clásicos alemanes de la economía liberal clásica. Pero sí lo escucharon decir, estos son todos iguales, son parte de la misma casta. Ese es un acerto, pero tenemos que tener un Milei que denuncie la casta desde el campo nacional y popular realmente, desde el movimiento nacional, y decir por qué es una casta, de la cual también Milei pertenece a esa casta, o es empleado de esa casta. Bueno, compañeros, estas eran algunas reflexiones. Nosotros vamos a avanzar con un plan de acción que tiene que ser, de alguna manera, contribuido con todos los conocimientos. Por eso se decía que
soy demasiado pequeño frente a los compañeros que me precedieron, que hablaron de tantas cosas profundas e interesantes, hicieron tantos aportes, y por eso tiene que ser, obviamente, una construcción colectiva, porque estamos huérfanos, guachos sería el término criollo, estamos guachos de conducción, y tenemos que improvisarnos conducción colegiada, mientras no aparezca la conductora o el conductor real del movimiento nacional. Y mientras eso ocurre, tenemos que hacer lo que podamos, pensando todos juntos, ¿no? Así que bueno, esto es la resistencia civil por Malvinas, que no es otra cosa que la reconstrucción de la comunidad organizada para la emancipación nacional, para la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Así que bueno, gracias. Ahí queda abierto el debate, don Hugo. Bueno, muchas gracias, César. Excelente posición. Hay algunas preguntas y hoy contamos con Osvaldo, que la va a ir leyendo. Los compañeros que quieran hacer preguntas vayan enviándolas a través del chat y las leemos. Adelante, Osvaldo. Bueno, muy bien. Julio, a ver, Goyo de Nazareno te pregunta, César, Hugo, Daniel, compañeros, nos dice a todos, me sumo a la campaña de descubrir a nuestros enemigos históricos y a sus sirvientes actuales. Me pongo al tanto del plan de acción para desarrollarlo aquí, en el norte argentino. Un soldado, un Güemes. Por Bien, el momento bien. es lo que tengo. Gracias. Sí, yo creo que nos tenemos que enlazar y planificar cómo hacemos realidad esto el año entrante, ¿no? Sí. ¿Algún otro comentario más? Creo que no hay. No escrito, Néstor no. se ha retirado. Agradece, muy comprometido tu visión, César. Gracias, César. Gracias, Hugo. Bien, Néstor tuvo que retirarse. César, te hago un comentario como para ver, para poner ahí algo de chispa, ¿no? Coincido con la descripción de Milei, en tanto liberal en lo económico y todas estas cosas, ¿no? Pero me parece que también, aparte de denunciar la casta, culturalmente es un conservador. Se ha opuesto al aborto, se ha opuesto a la ideología de género, se ha opuesto al indigenismo. Y no sé cuánta influencia tuvo eso, pero son valores a rescatar, ¿no? No sé qué opinás vos y los compañeros. Coincido, creo que, por ejemplo, Bolsonaro es un proceso de alguna manera semejante a escala mucho mayor, porque logró la presidencia del Brasil. Y la verdad es que el problema es que es un aspecto tramposo, ¿no? Que justamente sectores que se dicen liberales son los que encabecen la reacción al progresismo. Yo creo que ahí hay un problema de defección del peronismo. Es un problema nuestro, de defección nuestra, porque nosotros, digamos, o por lo menos los que se dicen peronistas, que son el peronismo institucional, ¿no? Los intendentes, los diputados, los gobernadores y demás, o los intelectuales, han abandonado esas banderas, han defeccionado frente al accionario. A ver, nosotros conocemos muchos gremios donde hoy la ideología de género se enseñorea, ya Ley Micaela y tantas otras cosas, y los feminismos europeizantes o anglosajones, o el tema del aborto, o todas estas cuestiones que son banderas del progresismo, que ha tomado un buen nombre, ¿no? Se llaman sororas, ¿no? Entre
este tipo de feministas. Bueno, sí, sororas de Soros, ¿no? De George Soros, digamos, son sororas. Son militantes de Soros, no de sororidad, de hermandad, como viene el término. El problema es la defección del peronismo, que ha abandonado esas banderas, ha abandonado su esencia simple, práctica, humanista y cristiana. La abandonó. Y al abandonarlo lo toman sectores liberales, conservadores, digamos que... y ahí se constituye la trampa, ¿no? Porque los opuestos, ¿no? Los rivales son los neoliberales en lo económico y conservadores en lo cultural, con los progresistas en lo cultural y que toman del peronismo algunos elementos retóricos, pero en realidad su política termina siendo, como lo estamos comprobando, la continuidad de las políticas neoliberales. Pero este modelo, es un modelo que ya, digamos, nadie se puede extrañar. Es un modelo que viene de hace 50, 60 años en Europa. Es el modelo por eso yo le decía a Gabriel la vez pasada, Brzezinski, lo volví a leer a Brzezinski en la era In Between Two Ages, digamos, esto ya lo estaba anunciando, esta síntesis de los dos modelos que parecían antagónicos, el marxismo cultural, ahora sería un neomarxismo vía Escuela de Frankfurt y demás, con el capitalismo más despiadado, digamos. Esta síntesis es el modelo que se nos ha querido imponer, y el peronismo ha defeccionado frente a eso, ¿no? Y yo estoy en un gremio, yo soy delegado de un gremio, que todos los días le explico a los pibes, a los muchachos, miren que esto es... yo no, a ver, el movimiento nacional nunca persiguió a nadie, porque no es una doctrina del odio, es una doctrina del amor. A nosotros no nos importa cómo goza un hombre, si le gusta a otro hombre, o una mujer cómo goza con otra mujer. No nos importa eso, porque lo vemos como un ser humano, como una persona integral, ¿no? A ver, el movimiento en la década del 70, los documentos, incluso de los montoneros, eran condenatorios de la homosexualidad, digo, ¿no? Y estaba el movimiento putos peronistas. O sea, nosotros no perseguimos a nadie. Y el feminismo acá, ¿cuándo se logró más avances para el reconocimiento y la igualdad de derechos de la mujer que con Eva Perón? Empezando por el voto, luego con el acceso al empleo, al trabajo, en la lucha por el salario, la igualdad del salario. ¿Qué más progresista en esos términos que el peronismo? Antes del peronismo no votaban las mujeres. La mujer no tenía derechos. O sea, nosotros, todo eso no nos pueden venir a enseñar. Para nosotros están sustituyendo lo que estaba en la Constitución del 49, que era todo derecho individual. El peronismo también toma lo mejor del liberalismo, que es el respeto al individuo. El individuo no se suprime. Nosotros no. Perón hablaba de la insectificación que había en los regímenes marxistas o del socialismo real en la Unión Soviética. La insectificación del ser humano, hablaba Perón. Y eso era porque tomaba del liberalismo lo mejor del liberalismo. Pero decía, ojo, el individuo siempre en función social. La propiedad privada, sí. La Constitución del 49 instituyó la propiedad privada, no dijo que la propiedad privada se derogaba en la Argentina, siempre y cuando no fuera en contra del bien común. Entonces, esta es la realidad. Y por lo tanto nosotros tomamos lo mejor, llamémosle del socialismo y demás, que era la idea de la igualdad de oportunidades, la idea de la distribución justa de la riqueza y demás, pero descartamos lo peor del socialismo, que es la insectificación. Y del liberalismo tomamos lo mejor, que es el respeto al individuo. Y si nosotros no somos contradictorios con la idea de los nuevos derechos. Ahora, ¿de qué nuevos derechos queremos hablar hoy? Si los básicos, que es el trabajo, la educación, la salud, la alimentación
y demás no están garantizados. Garanticemos los viejos derechos primero. ¿De qué nuevos derechos vamos a hablar? O quizás le vamos a eludir la trampa de que los nuevos derechos aplasten, y los nuevos derechos de las minorías aplasten a los derechos de la mayoría. Entonces, claro, cuando alguien toma este discurso y el obrero que va a laburar a las 5, el laburante va a las 5 de la mañana a tomarse el bondi, y viene un pibe chorro y le pega 3 tiros, o lo corta porque le quiere sacar el celular o le quiere sacar los 200 mangos que tiene en el bolsillo. Y después le dicen, no, porque las teorías, empiezan las teorías, digamos, de, no, y no hay que reprimirlos, hay que derogar las cárceles, porque esto y porque lo otro. Entonces la gente dice, esta ideología me está matando. Entonces la gente reacciona y ve a estos tipos que aparecen con el pelo desordenado y así, y dicen, basta del tema del progresismo, y la gente apoya eso. A Milei lo han votado en las villas. A Milei lo han votado en las villas. Lo votó solamente Palermo, Belgrano, no, lo votaron en las villas. ¿Por qué? Porque tomó esta bandera. Ahora, hay que explicarle que es mentira lo que está diciendo, que no va a defender, que él no encarna verdaderamente los valores, porque nunca una doctrina antivalor como el liberalismo económico, que además fue un verso porque nunca existió en estado puro, no puede encarnar que la única doctrina que puede garantizar, no pueden ser los opuestos, justamente el tercero excluido, que es la tercera posición del general Perón, es Patricia Bullrich encarna en el macrismo, o el macrismo encarna en su conjunto, el orden injusto, el orden represivo. Si vos sos pobre y te querés sublevar, te meto bala. Y el progresismo encarna la destrucción de todo orden. Todas las instituciones, con Foucault y con todos esos pensadores, todas las instituciones son una porquería. No sirven para nada. No sirve el sistema de justicia, el sistema policial, el penitenciario, todas las Fuerzas Armadas, hay que destruirlas todas. O sea, el no orden, el desorden. ¿Y el peronismo qué es? El orden justo. Es ni el desorden ni el orden represivo. Es el orden justo. Eso es lo que tenemos que reconstruir. La idea del orden justo. Y eso lo tenemos que retomar nosotros, con valentía. Porque te corren y enseguida te califican de una u otra cosa. Yo no soy ni kirchnerista ni macrista, yo soy peronista. Y orgullosamente, y me voy a reivindicar en ese rol. Don Aníbal. Perdón, te reemplazo, Hugo, Hola. pero está levantando la mano cerrada. ¿Qué tal, César? ¿Cómo? Yo que, bueno, escuché todo, y tengo una reflexión que yo hace rato que la vengo analizando, digamos, más en la práctica que en la teoría, en la teoría que estamos planteando un poquito, ¿no? Y hay algo que es claro para mí. La idea de magnitudes, cuando tanto el gobierno como nosotros mismos hablamos de peronismo, ¿cuánto de peronismo hay en eso, en lo que está sucediendo? En el gobierno, ¿cuánto de peronismo hay? En lo que causa esta situación actual, ¿cuánto de peronismo hay y cuánto de peronismo se corrió, se apartó por distintos motivos? Vos decías perfectamente, de toda la gente que votó, en realidad ganó la que se corrió, la que no opinó o la que votó en blanco. ¿Cuánto peronismo hay ahí? ¿Cuánta gente defraudada por los que dicen que son peronistas y están en el poder? Tenemos que analizar un poquito eso, porque yo mismo me he presentado a elecciones como peronista y veo cómo se manejan los que dicen ser peronistas. El peronismo, en realidad yo les digo, el peronismo la verdad no tiene dueño.
pero si una persona que dice que es peronista no actúa como peronista, y bueno, ¿qué le queda al peronismo? Una representación que en realidad no es ni parece peronista. ¿Cuánto de peronismo hay en el gobierno actual? Y lo que dice que es ser peronista es más radical que peronista, o socialdemócrata, o tiene actitudes que realmente no reflejan el pensamiento de Perón, ni de Evita, ni de nada que esté cerca, digamos, ni de los representantes que fue dejando, digamos, de los apóstoles más cercanos a Perón. Porque esa es la gran realidad y la gran tristeza que tiene el pueblo peronista. Por eso se va a cualquiera. Porque realmente este muchacho Milei es un personaje de la ciencia ficción que representa, no sé qué representa, es un superhéroe. Y Esper es otro superhéroe más. ¿Cuánto de peronismo realmente hay? ¿Será que los peronistas se tienen que disfrazar de otra cosa para poder estar en el poder? Pregunto. Sí, te piden eso, pero yo creo que esa es una cuestión que hace rato ya lo tendríamos que haber tenido resuelto cada uno. Yo, al contrario de César, a la gente joven, yo digo, yo no soy peronista. ¿Y sabes por qué? Porque decirme peronista es hacerse cargo de todo lo que en nombre del peronismo, después de la muerte de Perón, han destruido el país. Las doctrinas como la nuestra, los movimientos como los nuestros, necesitan ser encarnados. Bueno, no hay quien encarne eso. Los chicos se me ríen cuando yo le digo, los más jóvenes, ¿no? Cuando yo le digo no soy peronista. Pero esto lo tenemos que asumir. Sí me considero un agradecido discípulo del general Perón. Y trato de hacer y de pensar la realidad y de actuar en función de lo que él nos enseñó. Pero, mire, este hombre acertó cuando dijo la casta política. Es la nueva oligarquía. Y son todos iguales en la nueva oligarquía. Es como vos decís, Aníbal, tenés que disfrazarte de otra cosa si querés ser parte de alguna parte del aparatito de poder. Si no te disfrazás, no entrás. Eso es así. Bueno, Bueno, nos robaron la bandera. no demos más vueltas sobre eso. Nos robaron la bandera. Hasta que no recuperemos la Sí, bandera. bueno, por eso. No demos más vueltas sobre eso. Inclusive yo me negaba a ponerle de nombre a este ciclo progresismo versus... yo elegí ponerle ideología nacional, porque Perón nos remite a eso, a la necesidad de una ideología de carácter nacional en el modelo. Y no pensamiento nacional o pensamiento popular o lo que fuera. Eso está muy desgastado. Las palabras nos han robado. El sentido, significado e importancia de las palabras. Entonces, tenemos que usar nuestra imaginación. César lo dice muy bien ahí cuando nos convoca a conmemorar los 40 años de Malvinas. Hay que usar la imaginación a fondo. Hay que sacarse las viejas formas. No nos van a servir y nos van a pasar por encima. Y una de las primeras cosas a resolver es no esperar nada de la casta dirigente. No esperar nada de la nueva oligarquía. No esperemos nada, ya lo sabemos. Es así. Son casi 50 años desde la muerte de Perón. 47. Que estamos viendo a ver qué atajo nos lleva a resolver el problema. No, muchachos, no hay atajo. No hay atajo. Por ahí a nosotros nos cuesta más por nuestra
edad, ¿no? Tenemos más pasado que futuro, como dice un amigo. Pero, en fin, dejo, ahí está levantando la mano Gabriel. Sí, no sé si César quiere hacer algún comentario, porque hubo varios justamente comentarios y preguntas, pero no será así. Yo tengo una pequeña postilla en relación a la cuestión de la casta, pero quisiera cederle primero la palabra a César para que de alguna manera fuera respondiendo a estos comentarios previos, ¿no? No, me interesa mucho el debate, me interesa mucho la reflexión. Yo coincido con lo dicho por Aníbal y por Hugo, ¿no? También son cosas de reflexión propia, porque claro, cuando uno dice peronismo y que... Yo tengo dos hijos que tienen diferencia entre sí 18 años. El mayor tiene 37 y el menor 19. ¿Cómo les explico el peronismo? Si uno nació en la época de Alfonsín, vivió su adolescencia y su pubertad con Menem, y después fue joven y ya adulto con Kirchner. Digo, sí, le puedo hablar del peronismo como le hablaría del rosismo o le hablaría de cualquier evento histórico del pasado. ¿Cómo le explico concretamente con ejemplos del presente, que es el peronismo? Es más que nada, yo diría, como dice Hugo, tiene razón, o sea, no hay que hablar más, quizás también lo hablo con algunos muchachos del gremio, ¿no? No hay que hablar más del peronismo, hay que hacer peronismo, hay que hablar más del peronismo. Porque si uno habla del peronismo, está llenándole los bolsillos a los delincuentes que dicen ser peronistas y están con la figura de Perón afanando y siendo parte de esta nueva oligarquía. Estoy de acuerdo con Aníbal también en eso. Me parece que pasa por ahí. Pero bueno, me gustaría escucharte, Gabriel. Sí, coincido con esto que decía César. Me parece que tal vez más que hablar de peronismo, sería recuperar tal vez la idea misma de justicialismo, ¿no? Yo creo que abre la posibilidad de un debate no ideológico, pero sí filosófico en cuanto a valores, a forma de ver la política. Obviamente yo me reclamo peronista, pero en ocasiones siento que si uno dice en cualquier debate público, incluso entre amigos, ¿no? Yo soy peronista, eso como que cierra una puerta, ¿no? Y en general se abre otras que tienen que ver más con los condicionamientos de la coyuntura, ¿no? Uno tiene que empezar a explicar qué no es, tratar de Hay que aclarar diferenciarse más de cosas algunos. hay que aclarar más cosas de las que uno puede, digamos, Claro, sí, difícilmente explicar. seguro, claro. Y entonces, en relación a, yo creo que es muy oportuno el señalamiento que vos hacés en relación a la cuestión de la casta, ¿no? La casta, que le permitió a Milei, fundamentalmente a Milei, ¿no? Ganar muchos votos, muchos votos. Yo creo que ahí fue muy certero el discurso de estos políticos libertarios, en particular de Milei, ¿no? Y yo creo que nada está desconectado de lo que sucede a otra escala, a escala planetaria. Acá lo hemos mencionado y sabemos que es una de las enseñanzas que nos dejó Perón. Para pensar la política nacional siempre hay que pensarlo en términos de política internacional, ¿no? Ver qué es lo que está sucediendo en el contexto geopolítico en que nos toca actuar a nivel internacional. Y pues es que yo recordaba que años atrás hubo un movimiento que todavía perdura en Italia, llamado el Movimiento 5 Estrellas, que lo comandó un comediante italiano muy famoso porque aparecía en la televisión, en el teatro, en el cine. Las 5 estrellas tenían que ver con los 5 postulados que llevó adelante el movimiento, que todavía está vigente en Italia. Y fundamentalmente el ataque del movimiento 5 estrellas fue contra la casta política, la casta de la socialdemocracia italiana, del ex Partido Comunista Italiano, de los democristianos. Bueno, había un hartazgo en ese momento, y lo hay aún hoy entre los italianos, respecto a la dirigencia política, bueno, a la clase política, ¿no? Y ese movimiento lo supo capitalizar muy bien. Ahora, eso también sucedió en alguna medida en Alemania, en Francia, que siempre aparece, ¿no?, algún personaje muy interesante dentro del nacionalismo francés. Ahora
hay otro que está surgiendo ahora, pero, y también en España, quizás con un poco más de seriedad, el caso de Vox, con todo lo que podemos llegar a cuestionarle a Vox o discutir, pero y también reconocer los méritos que ha tenido para instalarse en una realidad política compleja, ¿no? Y tan cuesta arriba como es la española. Pero yo creo que ahí hay una cuestión que me parece que es interesante a trabajar, más allá del diagnóstico de la casta política, que todos compartimos. Hay una oligarquía política, lo dijiste vos hoy, César, ¿no? Y es algo que viene remarcando Hugo en cada uno de estos encuentros, esa oligarquía política, que no necesariamente tiene que ser, tener una pata en la oligarquía económica, tiene cierta autonomía hoy, esa oligarquía política. Pero digo, ¿qué nos diferencia a nosotros hoy en la Argentina y tal vez y también en el pasado respecto a Italia, Alemania, todos estos movimientos contestatarios y disidentes en algún sentido, o en otros también como una oposición controlada, ¿no? También, porque en muchos casos opera como una oposición controlada, el discurso anticasta. Creo que hay una cuestión, en todas estas naciones, o en todos estos países, Italia, Alemania, Francia, estos movimientos antipolíticos parten de una realidad, que estos países son naciones ya realizadas históricamente. Son naciones realizadas, con sus idas y vueltas, obviamente con algunas antes en los tiempos históricos que otras, pero son naciones realizadas. Su condición de proyecto nacional ya lo han desplegado en el tiempo y en el espacio, e incluso hasta el debate se está dando de cómo volver a ser estados nacionales soberanos dentro de la Unión Europea en muchos casos. Ahora, el problema acá es que el discurso anticasta, que creo que es la limitación de estos movimientos libertarios, es que no viene asociado a una reivindicación de tipo nacional, ¿no? De la realización justamente de la nación argentina plenamente, que es el gran proyecto pendiente, creo, ¿no? Esa por lo que venía Perón en el 72, ¿no? El último Perón creo que venía con esa idea central. La unidad nacional no era más que eso, ¿no? La conceptualización y la realización plena de la nación argentina en ese entonces. Entonces, a mí me parece que ahí habría que tomar en cuenta como positivo, porque, ojo, el tema estos tipos son un síntoma. Yo a Milei lo tomo como un síntoma. Después podemos caer en teoría conspirativa, qué representa, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Quién está poniendo la plata? Bueno, es interesante como para ver un poco el trasfondo conspirativo, ¿no? Pero yo creo que es un síntoma, un síntoma por el lado de la profunda crisis que no logra encarnarse en organizaciones dentro del campo nacional, popular, dentro de esta tradición, hacia la casta política, y por otro lado, que es creo que lo que no va a poder realizar jamás este movimiento libertario liberal, porque ya pasó su tiempo histórico de eso. El último liberal nacional fue Roca. El liberalismo nacional fue Roca, digamos, ahí se terminó. No les dio para más, porque obviamente hay una limitación histórica. Y ahí creo que el trabajo sería justamente asociar el discurso de la anticasta, que no es necesariamente antipolítico, sino justamente ese discurso anticasta lo que destaca es la disociación que hay de esa oligarquía respecto a los intereses populares, a ese tercero excluido que vos muy bien marcaste. Celebro lo del tercero excluido, creo que es una categoría fundamental para comprender la política, asociarla justamente a un proyecto de realización nacional, ¿no? de la causa nacional, ¿no? Y por eso es tan importante Malvinas, porque está a flor de piel la causa nacional ahí, ¿no? En Malvinas. No, quería tratar de vincular un poco estos temas que estuvieron circulando, ¿no? Porque creo que de algún modo sobre el cierre del ciclo puede ser importante recuperarlos con perspectiva de futuro, de qué vamos a hacer el año que viene, ¿no? Hay un comentario de Adriana Puigó, que la saludamos. Gracias por sumarse, Adriana. Bueno, lo leo yo, no sé dónde anda Osvaldo. Por un lado dice, muy buena la charla, Adriana.
Y después dice, lamentablemente, a veces cuando uno dice peronismo y la relación con la casta política, salvo cuando se habla en la cuestión provida y legado hispano-católico, asocian al peronismo clásico. Es como una marca registrada del peronismo clásico. Así nos identifican. Sí, perdón. Es como que, bueno, yo milito en los movimientos pro vida, en un movimiento pro vida desde el 18. Entonces, había muchísimo antiperonismo ahí, casi todo antiperonismo, digamos la verdad. Inclusive me dicen, ay Adriana, enseñame algo, porque yo nací en una familia antiperonista, gorila, me dice, desgorilizame un poco, me decían. Bueno, la cuestión pro vida fue como un despertar y reconocer en Perón, y lamentablemente para algunos gorilas, fue muy difícil tener que decir que tomar todo lo de Perón con respecto al aborto. Pero después se fueron, ya fue como una marca registrada eso. La realidad educa. Sí, Adriana hace mucho que está en los movimientos pro vida, bueno, y lo que describe es la situación inicial, por lo menos que ella encontró, ¿no? Sí. Bien. ¿Algún otro comentario, compañero? Sí, yo ahí lo que decía Gabriel, en un momento dado lo escuché a Milei decir un concepto de hablar de la Argentina potencia, ¿no? Argentina potencia, lo escuché, me pareció, es decir, el tipo tiene la intuición de algunas cuestiones que están en el sentimiento popular y se apropia de eso. Incluso hubo, lamentablemente, ¿no?, en su candidatura, la cuarta candidata es la hermana de un caído Malvinas, del soldado Elvio Eduardo Araujo, un héroe del Regimiento 7, que utilizó lamentablemente a la Comisión de Familiares como trampolín para dedicarse a la política. No fue electa porque, bueno, metió 2 diputados nacionales y iba a cuarto término. Es decir, que también hubo, en una asociación ahí con el partido de Gómez Centurión, que es otro aspecto, ¿no? También, ¿no? Es lo mismo, es decir, Gómez Centurión fue funcionario de Macri, primero en el gobierno de la ciudad, con la Agencia de Control Gubernamental, donde recordamos el episodio del incendio de Iron Mountain, donde murieron 11 personas, entre bomberos, personal de defensa civil y empleados de la empresa, que estaba bajo, de alguna manera, su control y demás. Nunca dio explicaciones suficientes. Después fue director general de aduanas y después vicepresidente del Banco Nación, ¿no?, en los famosos préstamos no retornables a Vicentín y todas esas operaciones extraordinarias, digamos, en cantidad de fondos. El tipo es un liberal, de formación liberal, fue un buen oficial en Malvinas, tuvo una condecoración al valor en combate, los soldados lo recuerdan muy bien como jefe. Ahora, después, se valió de su prestigio en Malvinas para desarrollar una actividad. Entonces hay componentes de cierto nacionalismo cultural o retórico, pero cuando baja al plano político se pone al servicio de el proyecto antinación, antipueblo, digamos. Entonces, pero yo reitero, o sea, me parece que es un déficit por defección del peronismo, es por defección del peronismo que es posible que aparezcan estos personajes, como dice Aníbal, apropiándose de esta bandera. Si hubiera dirigentes del peronismo, del justicialismo, que se reivindicaran esta bandera, no tendrían lugar, no habría lugar para estos personajes. Pero bueno,
ante la orfandad, bueno, cualquiera sale a manotear nuestras banderas y apropiarse legítimamente, como también lo hace el Frente Progresista, digamos, que en sustancia tiene un proyecto no nacional y antipopular, pero se apropia de las banderas del peronismo. Es decir, todos disputan de alguna manera nuestras banderas, porque el peronismo hoy no es un proyecto político, es una esencia doctrinaria, ideológica, si vos lo querés, Hugo, y es una esencia cultural, ¿no? Y es una tradición, pero no es un proyecto político, no tiene una expresión política hoy, no la tiene. Y está vacante, y a lo mejor en el futuro no se llame peronismo, ni justicialismo, se llame de otra manera, pero tendrá que contener los elementos constitutivos esenciales de lo que fue el movimiento peronista, o el justicialismo, desde el punto de vista filosófico, político y demás. Esto es obvio, porque sin esas banderas ahí están condensadas, digamos, el proyecto nacional. Ahora, en términos de acción política, y no sé si se llamará peronismo, porque lo que asocia hoy la juventud y la inmensa mayoría de los argentinos contemporáneos que cohabitan con nosotros y comparten el tiempo y el espacio con nosotros, es que el peronismo es otra cosa. El peronismo es o el menemismo, o el peronismo dualdismo, o el kirchnerismo, o el no sé cuántocismo, que son cuestiones fútiles y volátiles, pero no esa esencia de la que nosotros estamos hablando. Entonces ahí vuelvo a decir, es un problema que tenemos que resolver los que nos sentimos y nos definimos desde esa doctrina o esa ideología nacional, como vos decís, Hugo, ¿no? Bueno, ya estamos cerca de las 20. Y debe haber algún hincha de River inquieto. Hay varios, te digo, Osvaldo. Como nosotros no jugamos por nada, y cualquier partido es irrelevante, el Ciclón está en el fondo de la tabla, así que ya ni me calienta el fútbol. Lo veo arriba para ver lindo fútbol, eso. Bueno, vamos terminando. Un gran saludo a todos y seguramente en marzo retomaremos las clases de la escuela. Y estamos a la orden, César, cuando vos disponga para colaborar, para ayudar en el próximo año, ¿no? El 2, mira, en el 62 gana la fórmula Framini-Anglada. En el 7-2 es el regreso de Perón. En el 82 es Malvinas. Así que para conmemorar tenemos. Y todas se pueden reunir, ¿no? Bueno, un saludo, nuevamente agradecimiento a César, a los compañeros que nos han acompañado. Y nos veremos entonces el año que viene en la escuela. Un abrazo a todos. Otro abrazo. Gracias. Buenas noches. Muy bueno, César. Un abrazo, compañero. Abrazo. Bien. Chao, Waldo. Chao, chao. Nos vemos. Chao a todos. Tras un manto de neblinas, no las hemos de olvidar, las Malvinas.